No puedo más con esto, gritó Alejandro aventando el teléfono contra la pared de mármol de su oficina. Su asistente, Roberto, se quedó helado junto al escritorio de caoba. Señor Morel, el contrato de Singapur puede esperar hasta mañana. ¿Esperar? Alejandro se levantó de su silla, golpeando el escritorio con ambas manos. ¿Sabes cuánto dinero perdemos cada hora que esperamos? ¿Tienes idea de lo que significa mantener este imperio? Señor, usted necesita descansar. Han sido 3 días sin dormir. Alejandro caminó hacia el ventanal que daba al piso 42 de la torre latinoamericana. Sus dedos tocaron el cristal frío. Afuera, México City rugía con sus 8 millones de habitantes, pero para él solo existía el silencio eterno de su mundo negro. ¿Descansar? Se rió con amargura. Roberto, tengo 35 años y nunca he visto un amanecer. Nunca he visto el color del dinero que tanto me obsesiona. ¿Qué caso tiene descansar cuando vives en una cárcel sin rejas? Señor Morel, vete, déjame solo. Roberto dudó un momento, pero conocía ese tono. Cuando el hombre más rico de México hablaba así, era mejor obedecer. Alejandro esperó hasta escuchar el clic de la puerta. Entonces caminó hasta su bar privado y se sirvió un whisky. El líquido quemó su garganta, pero no calmó la furia que crecía en su pecho. Todo había comenzado esa mañana, cuando su contador le informó que habían superado los 2.000 millones de dólares en activos. Una cifra que habría hecho saltar de alegría a cualquier empresario. Pero Alejandro solo sintió un vacío más profundo. ¿Para qué sirve todo este dinero?, murmuró, apretando el vaso hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Había construido su imperio desde los 20 años. Bienes raíces, tecnología, inversiones internacionales. Todo lo había logrado con una mente privilegiada y una determinación feroz. Pero cada éxito lo hundía más en su prisión personal. Su celular vibró. Era su madre. «Alejandro, ¿cómo estás, mi hijo?» «Bien, mamá. Todo perfecto como siempre. No me mientas. Te conozco desde que naciste. Algo te pasa». Alejandro cerró los ojos. Su madre era la única persona que podía leer su alma sin necesidad de verla. «Estoy cansado, mamá. Muy cansado. Ven a cenar el domingo. Tu papá está preparando tus enchiladas favoritas». «No puedo. Tengo una videoconferencia con Tokio. Alejandro Morel, tienes 40 empleados que pueden manejar esa llamada. Ven a casa». Su madre colgó sin esperar respuesta. Alejandro sonrió por primera vez en días. Doña Carmen Morel era una fuerza de la naturaleza que ni siquiera su fortuna podía comprar. Pero la sonrisa se desvaneció rápido. El silencio de su oficina lo envolvió otra vez como una mortaja. Caminó hasta su escritorio y tocó los documentos con las yemas de los dedos. Contratos millonarios que significaban poder, prestigio, reconocimiento, pero que no llenaban el hueco negro de su existencia. «¿Qué estoy buscando?», se preguntó en voz alta. Su voz resonó en las paredes vacías. Afuera la ciudad seguía viva, llena de colores que él nunca conocería, de rostros que jamás vería, de belleza que existía solo en su imaginación. Alejandro tomó su bastón blanco y caminó hacia la salida. Ya eran las 9 de la noche, pero no tenía ganas de ir a su penthouse. No soportaba la idea de encerrarse otra vez entre paredes de lujo que se sentían como las rejas de una prisión dorada. El elevador lo llevó hasta el lobby. Sus pasos resonaron en el mármol mientras salía del edificio. La brisa nocturna de la ciudad le golpeó el rostro, trayendo consigo el aroma de tacos, escape de autos y vida humana. Por primera vez en meses, Alejandro decidió caminar solo por las calles de su ciudad. No sabía que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Alejandro caminó por Madero sin rumbo fijo. Su bastón golpeaba el pavimento mientras esquivaba a los transeúntes que salían de los bares y restaurantes del centro histórico. El ruido lo tranquilizaba. Voces, música, el claxon de los taxis. Era mejor que el silencio mortal de su oficina. Llegó hasta el Zócalo. La plaza estaba llena de familias que paseaban después de cenar. Niños corrían entre las bancas mientras sus padres los vigilaban. Alejandro se sentó en una banca y respiró profundo. «Papá, mira las luces del palacio», escuchó que decía una niña pequeña.
Están muy bonitas, mi amor, respondió el padre. Alejandro apretó los puños. Esas conversaciones cotidianas le dolían más que cualquier golpe. Todas las cosas simples que él nunca podría compartir con nadie. Se levantó y siguió caminando. Tomó 5 de Mayo hacia el norte, alejándose de las multitudes. Las calles se volvieron más oscuras y peligrosas, pero él no tenía miedo. ¿Qué le podían quitar que no hubiera perdido ya? En la esquina de Belisario Domínguez, escuchó el rugido de un motor. Un camión de carga venía a toda velocidad. Alejandro siguió caminando, perdido en sus pensamientos amargos. «¿Por qué nací así?», murmuró. «¿Qué pecado cometí para merecer esta vida?». El rugido del motor se hizo más fuerte, demasiado cerca. Alejandro se dio cuenta de que había perdido el rumbo. El bastón no tocaba la banqueta. Estaba en medio de la calle. El camión frenó con un chirrido desesperado, pero era demasiado tarde. Las llantas no podían detenerse sobre el asfalto mojado por la llovizna. Alejandro escuchó los gritos del conductor y sintió el aire moviéndose a centímetros de su cuerpo. De pronto, una mano pequeña lo jaló con fuerza hacia atrás. Alejandro cayó sobre la banqueta. Sus rodillas se rasparon contra el concreto. El camión pasó rugiendo donde él había estado parado un segundo antes. «¡Pinche ciego loco!», gritó el conductor desde la ventana. «¡Casi te mato!». Alejandro se quedó sentado en la banqueta, temblando. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. Había estado a punto de morir. «¿Estás bien?», preguntó una voz de niña. Alejandro volteó hacia el sonido. Era una voz suave, casi un susurro. «Sí, creo que sí. Gracias por salvarme». La niña no respondió. Alejandro escuchó que rebuscaba en algo que sonaba como una bolsa de plástico. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. Silencio. Entonces, escuchó un sonido que le erizó la piel. El raspado de un cerillo contra una superficie áspera. La llama se encendió con un chasquido suave. Y pasó algo imposible. Alejandro vio algo. No con claridad, no como una persona normal, pero sí percibió una mancha de luz tenue y parpadeante, un resplandor dorado que flotaba en su mundo de tinieblas. «No puede ser», susurró. La niña acercó la vela a su rostro. Alejandro sintió el calor en sus mejillas, y esa extraña sensación de luz se hizo más intensa. Era como si sus ojos muertos despertaran después de 35 años de sueño. «¿Qué me estás haciendo?», preguntó con la voz quebrada. La niña siguió en silencio. Movió la vela lentamente de un lado a otro. Alejandro siguió el movimiento con una percepción que no podía explicar. No era visión real, pero era algo que nunca había experimentado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Quién eres?», susurró. La niña sopló la vela. La luz desapareció y Alejandro volvió a su oscuridad familiar. Pero ahora esa oscuridad se sentía diferente. Ya no era total. Era como si hubiera una puerta entreabierta en algún lugar de su mente. Escuchó los pasos de la niña alejándose. «¡Espera!», gritó, levantándose torpemente. «¡No te vayas!». Pero cuando logró ponerse de pie, ya no escuchó nada. La niña había desaparecido en la noche de México City, como si fuera un fantasma. Alejandro se quedó parado en la banqueta, tocando su rostro con las manos temblorosas. Todavía sentía el calor de la vela en sus mejillas. Todavía recordaba esa imposible sensación de luz. «¿Qué acaba de pasar?», murmuró. Por primera vez en su vida, Alejandro Morel había visto algo, y necesitaba encontrar a la niña que había hecho posible ese milagro. Alejandro llegó a su penthouse a las 3 de la madrugada. Sus manos temblaban tanto que no pudo meter la llave en la cerradura al primer intento. Cuando finalmente entró, se dirigió directo a su estudio y marcó el número de su médico personal. «Doctor Ramírez, soy Alejandro Morel. Necesito verlo ahora mismo». «Alejandro, son las 3 de la mañana. ¿Qué pasa?». «Algo muy raro me pasó. Creo que vi algo». El silencio del otro lado duró varios segundos. «Alejandro, ¿has estado bebiendo?». «No». «Bueno, sí, pero eso no importa». «Doctor, una niña encendió una vela cerca de mi cara y yo percibí la luz. No como una persona normal, pero algo vi. Alejandro,
Sabes que tu ceguera es congénita. Los nervios ópticos nunca se desarrollaron. Es imposible que... Entonces explíqueme qué pasó, gritó Alejandro. Explíqueme por qué por primera vez en mi vida vi algo que se parecía a la luz. El doctor Ramírez suspiró. Ven a mi consultorio mañana a las 8. Haremos algunos estudios. Alejandro no durmió esa noche. Se paseó por su penthouse tocando las paredes, los muebles, tratando de recordar exactamente lo que había sentido. No había sido como la visión que le habían descrito otras personas, pero había sido algo real, algo que había sucedido en su cerebro. A las 7 de la mañana ya estaba en el consultorio del doctor Ramírez en la colonia Roma. Vamos a hacer una tomografía de tu cerebro, dijo el doctor mientras preparaba el equipo. Y también un electroencefalograma. Quiero ver si hay alguna actividad inusual. Las pruebas duraron 3 horas. Alejandro se sometió a cada estudio con una mezcla de esperanza y terror. ¿Y si todo había sido su imaginación? ¿Y si finalmente se había vuelto loco? Los resultados son extraños, dijo el doctor Ramírez, mirando las placas con el ceño fruncido. ¿Qué significa eso? Hay actividad en tu corteza visual, muy poca, pero está ahí. Nunca había visto esto en tus estudios anteriores. Alejandro se enderezó en la silla. ¿Eso significa que puedo ver? No exactamente, pero significa que algo está pasando en la parte de tu cerebro que procesa las imágenes. Es como si esas neuronas estuvieran despertando después de años dormidas. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Es posible que mejore? No lo sé. Necesito consultar con un especialista. Conozco a un neurólogo en Suiza, el doctor Klaus Hoffmann. Él estudia casos raros como el tuyo. Esa tarde, mientras esperaba la respuesta del doctor Hoffmann, Alejandro no pudo concentrarse en el trabajo. Roberto tuvo que cancelar 3 juntas importantes porque su jefe no podía dejar de pensar en la niña misteriosa. ¿Cómo era su voz?, se preguntaba. ¿Por qué no me dijo su nombre? A las 6 de la tarde sonó su teléfono. Alejandro, soy el doctor Ramírez. Hablé con Hoffmann. Dice que tu caso es fascinante. Quiere que viajes a Zúrich para hacer estudios más avanzados. ¿Cuándo? La próxima semana, si es posible. Alejandro cerró los ojos. Suiza significaba esperanza, pero también significaba alejarse de México City. Y la niña estaba aquí, en algún lugar de esta ciudad enorme. Doctor, antes de irme a Suiza, necesito encontrar a esa niña. ¿Para qué? Porque ella fue la que activó algo en mi cerebro. Sin ella, los doctores de Suiza no van a entender nada. Alejandro, puede haber sido una coincidencia. No fue coincidencia, interrumpió. Esa niña tiene algo especial. No sé qué, pero necesito encontrarla. Alejandro colgó y llamó a su jefe de seguridad, Miguel Santos. Miguel, necesito que encuentres a una niña. Anoche, cerca de Belisario Domínguez y 5 de Mayo. Como de 8 años, voz suave. Traía una vela. ¿Eso es todo lo que sabe de ella, jefe? Es todo. Pero Miguel, esta niña es más importante que cualquier negocio que hayamos hecho. Usa todos los recursos necesarios. Entendido, jefe. Alejandro se recostó en su sillón de cuero. Por primera vez en años, tenía una meta que no tenía que ver con dinero. Tenía que encontrar a la niña silenciosa que había encendido una luz en su mundo de tinieblas, y tenía el presentimiento de que ella era la clave para cambiar su vida para siempre. Miguel Santos era el mejor investigador privado de México. En 5 días había revisado las cámaras de seguridad de 12 edificios cerca de Belisario Domínguez. En la 6ª noche encontró lo que buscaba. «Jefe, la tengo», dijo por teléfono. Una niña como de 8 años, pelo negro, ropa sencilla, sale de un callejón a las 9:47 de la noche y se acerca a usted cuando casi lo atropellan. Alejandro se incorporó en su cama. ¿Pudiste seguir su rastro? Sí. Camina hacia el norte y entra al metro Bellas Artes. Las cámaras del metro la pierden, pero tengo contactos ahí. Mañana sabré más. Al día siguiente, Miguel llamó temprano. La niña se baja en Buenavista. Pero aquí viene lo raro, jefe. Los empleados del metro la conocen. Dicen que viaja sola por las noches varias veces a la semana. ¿Una niña de 8 años viajando sola de noche? ¿Dónde están sus padres? Eso es lo que vamos a averiguar hoy.
Alejandro no pudo trabajar esa mañana. A las 2 de la tarde, Miguel lo llamó con noticias. «Jefe, encontré a la niña. Se llama Sofía Herrera. Vive en el Hogar Santa María, un orfanato en Buenavista. Pero hay algo más que debe saber». «¿Qué?» «La niña no habla. Los del orfanato dicen que lleva 8 años ahí y nunca ha dicho una palabra». Alejandro sintió un escalofrío. «¿Es muda?» «No físicamente. Los doctores dicen que sus cuerdas vocales están bien. Simplemente decidió no hablar cuando llegó al orfanato siendo bebé. Quiero conocerla». «Jefe, no es tan fácil. Para visitar a los niños del orfanato necesita autorización de una trabajadora social. Hay muchas reglas». Una hora después, Alejandro estaba en las oficinas del DIF. La trabajadora social, Camila Rojas, lo recibió con desconfianza. «Señor Morel, ¿por qué quiere conocer específicamente a Sofía?» Alejandro había preparado una mentira, pero al último momento decidió decir la verdad. «Ella me salvó la vida hace una semana, y cuando encendió una vela cerca de mi cara, pasó algo que los doctores no pueden explicar. Percibí luz por primera vez en mi vida». Camila lo estudió con los ojos entrecerrados. «¿Me está diciendo que una niña de 8 años curó su ceguera?» «No la curó, pero activó algo en mi cerebro. Los estudios médicos lo confirman». Camila revisó una carpeta gruesa. «Sofía es una niña muy especial. Llegó al orfanato cuando tenía pocos meses. Nunca supimos quiénes eran sus padres, y desde entonces no ha pronunciado una sola palabra. ¿Puedo verla?» «Bajo supervisión, y solo si ella quiere. Sofía es muy selectiva con las personas». El Hogar Santa María era un edificio de 2 pisos en una calle tranquila de Buenavista. Camila guió a Alejandro hasta un patio interior donde varios niños jugaban fútbol. «Sofía», llamó Camila, «ven, hay alguien que quiere conocerte». Alejandro escuchó pasos pequeños acercándose. Su corazón latía tan fuerte que temía que la niña lo escuchara. «Hola, Sofía», dijo con voz suave. «Soy Alejandro. ¿Me recuerdas?» Silencio. «Fuiste tú quien me salvó de ese camión, ¿verdad?» Más silencio. Pero Alejandro sintió que la niña se acercaba. De pronto, unas manos pequeñas tocaron su rostro. Los dedos de Sofía exploraron sus mejillas, su frente, sus ojos cerrados. Era exactamente como Alejandro tocaba los rostros de las personas para verlas. «Ella sabe cómo percibes tú el mundo», susurró Camila asombrada. Las manos de Sofía se detuvieron sobre los párpados de Alejandro. Por un momento, él sintió una calidez extraña en esa zona. No era calor físico, era algo más profundo. Entonces Sofía hizo algo que sorprendió a todos. Sonrió. «No había sonreído en meses», murmuró Camila. «Los otros voluntarios han tratado de hacerla sonreír, pero nada funcionaba». Alejandro sintió las lágrimas rodando por sus mejillas. «Sofía, ¿quieres que nos veamos otra vez?» La niña asintió. Alejandro no lo vio, pero lo sintió en el movimiento del aire. «Señor Morel», dijo Camila, «creo que usted y Sofía tienen una conexión muy especial». Alejandro sabía que tenía razón. Había encontrado a la niña que había encendido una luz en su oscuridad. Ahora tenía que averiguar cómo convertir esa luz en algo permanente. Alejandro regresó al orfanato 3 días después con una bolsa llena de velas de diferentes tamaños. Camila había autorizado visitas supervisadas de 2 horas cada fin de semana. «Sofía, traje algo para ti», dijo sentándose en una banca del patio. La niña se acercó sin hacer ruido. Sus pasos eran tan suaves que parecía flotar. «Son velas. Como la que usaste aquella noche». Sofía tomó una vela de cera blanca y la olió. Luego sacó una cajita de cerillos de su bolsillo. «¿Siempre traes cerillos contigo?», preguntó Alejandro. La niña no respondió, pero encendió la vela. En cuanto la llama cobró vida, Alejandro sintió esa sensación familiar, una mancha de luz dorada que bailaba en su mundo negro. «Increíble», murmuró Camila, observando desde unos metros de distancia. Sofía comenzó a mover la vela lentamente, primero de izquierda a derecha, luego en círculos. Alejandro siguió cada movimiento con una percepción que desafiaba toda lógica médica. «¿Cómo sabes hacer eso?», le preguntó. Sofía se acercó más y puso la vela cerca de su oído izquierdo.
Alejandro sintió el calor de la llama y algo extraordinario sucedió. Percibió el movimiento de la luz, aunque no estuviera frente a sus ojos. «Es como si ella supiera exactamente cómo funciona tu cerebro», susurró Camila. Las sesiones continuaron cada fin de semana durante un mes. Sofía desarrolló una rutina sin que nadie se lo enseñara. Primero encendía una vela pequeña y la movía lentamente frente al rostro de Alejandro. Después usaba 2 velas al mismo tiempo, creando patrones de luz más complejos. Los progresos eran pequeños pero constantes. Alejandro comenzó a percibir no solo la presencia de la luz, sino también su intensidad. Podía distinguir cuando Sofía acercaba o alejaba las llamas. «Los doctores de Suiza van a querer estudiar esto», le dijo a Camila un sábado por la tarde. «Sofía no puede viajar fuera del país sin una adopción legal. ¿Y si yo la adoptara?» Camila se quedó callada por varios segundos. «Señor Morel, adoptar a una niña no es como comprar una empresa. Sofía necesita un padre, no un jefe. Yo no tengo hijos. Nunca pensé que los tendría. Pero esta niña, ella me está devolviendo algo que creí perdido para siempre». Un domingo por la mañana, Alejandro llevó a Sofía y a Camila al bosque de Chapultepec. Caminaron hasta el lago y se sentaron en una banca frente al agua. «Quiero intentar algo nuevo», dijo Alejandro. Sofía encendió una vela, pero esta vez no la acercó a su rostro. La sostuvo sobre el agua del lago. «¿Qué haces?», preguntó Alejandro. La niña tomó su mano y la dirigió hacia la superficie del agua. Alejandro sintió el reflejo del sol en sus dedos, pero también algo más. Una sensación visual tenue, como si su cerebro estuviera procesando el brillo del agua de una manera nueva. «¿Estás viendo el reflejo?», preguntó Camila emocionada. «No lo sé», murmuró Alejandro, «pero siento algo. Es como si la luz rebotara del agua hacia mis ojos». Sofía apagó la vela y volvió a encenderla. Repitió el ejercicio varias veces, alternando entre la llama directa y el reflejo en el agua. De pronto, Alejandro percibió una diferencia clara entre ambas luces. El reflejo era más suave, más difuso. La llama directa era más intensa y concentrada. «Sofía», exclamó, «puedo distinguir entre las 2 luces». Por primera vez desde que se conocían, Sofía emitió un sonido. No fueron palabras, pero sí una especie de risa silenciosa que salió de su garganta. Camila se llevó las manos a la boca. «Eso es más progreso del que ha tenido en 8 años». Alejandro extendió sus brazos y Sofía se acurrucó contra su pecho. Él la abrazó con cuidado, sintiendo lo pequeña y frágil que era. «Sofía», le susurró, «¿te gustaría venir a vivir conmigo?». La niña asintió contra su pecho. Alejandro sintió sus lágrimas mojando su camisa. Por primera vez en su vida, Alejandro Morel tenía una familia. Y por primera vez en 8 años, Sofía Herrera tenía esperanza de encontrar un hogar verdadero. El proceso legal tomó 3 meses. Alejandro contrató al mejor abogado familiar de México y presentó todos los documentos necesarios para iniciar la adopción. Durante ese tiempo, el juez autorizó que Sofía pasara los fines de semana en el penthouse. La primera vez que Sofía entró al apartamento de Alejandro, se quedó inmóvil en la entrada. El lugar era enorme, techos de 4 metros, ventanales del piso al techo, muebles de diseñador que costaban más que el presupuesto anual del orfanato. «¿Te gusta?», preguntó Alejandro. Sofía caminó hasta el ventanal y puso sus manos pequeñas contra el cristal. Desde el piso 42 se veía toda la Ciudad de México extendida como un mar de luces. «La vista es hermosa, ¿verdad?», dijo Alejandro. «Al menos eso me han dicho». Sofía se volteó hacia él y lo tomó de la mano. Lo guió hasta el ventanal y puso las manos de él sobre el cristal, justo donde ella había puesto las suyas. «¿Quieres que sienta lo que tú sientes?», preguntó Alejandro. La niña asintió y encendió una vela. La sostuvo entre ellos y el ventanal, creando un reflejo tenue en el cristal. Alejandro percibió algo extraordinario. No era solo la llama, sino también su reflejo multiplicado en la superficie del vidrio. Era como si Sofía le estuviera enseñando a ver el mundo de una manera completamente nueva. «Eres una maestra increíble», le susurró. Esa noche, Alejandro le enseñó el cuarto que había preparado para ella.
Había contratado a un decorador para convertir la habitación de huéspedes en un paraíso infantil. Paredes pintadas de colores alegres, una cama con dosel, juguetes educativos y en el centro de todo un candelabro de cristal que refractaba la luz en 1000 direcciones. «Este es tu cuarto, Sofía», dijo Alejandro. «Todo es tuyo». La niña exploró cada rincón con las manos, como hacía Alejandro. Tocó las cortinas de seda, los peluches, los libros de cuentos en braille que él había mandado comprar. Cuando llegó al candelabro se detuvo. Alejandro encendió las 12 velas que lo adornaban. La explosión de luz fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Los cristales del candelabro fragmentaban las llamas en cientos de puntos brillantes. Alejandro percibió un caleidoscopio de sensaciones visuales que lo dejó sin aliento. «Es como estar dentro de una estrella», murmuró. Sofía aplaudió en silencio, juntando las palmas sin hacer ruido. Al día siguiente, Alejandro le regaló una tablet especial con un programa de comunicación. La pantalla mostraba símbolos, letras y palabras que Sofía podía tocar para formar mensajes. «Puedes usarla para hablarme», le explicó Alejandro. «El programa tiene voz, así que yo podré escuchar lo que quieres decirme». Sofía estudió la tablet durante 1 hora. Sus deditos pequeños tocaron diferentes botones, experimentando con el sistema. Alejandro la observó desde el sofá, impaciente pero sin presionarla. Finalmente, la voz electrónica de la tablet rompió el silencio. «Hola, Alejandro». «Sofía», gritó Alejandro, levantándose de un salto. «Dijiste mi nombre». La niña corrió hacia él y se lanzó a sus brazos. Alejandro la alzó y la hizo girar por el aire, ambos riendo. Sofía regresó a la tablet y escribió otro mensaje. «Me gusta mi cuarto. Me alegra que te guste. ¿Te gustaría vivir aquí para siempre?» Los deditos de Sofía volaron sobre la pantalla. «¿Tú vas a ser mi papá?» Alejandro sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «Si tú quieres, sí». La respuesta de Sofía llegó rápido. «Sí quiero. Esta es nuestra casa. Somos una familia». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Alejandro. En 35 años de vida había conseguido todo lo que el dinero podía comprar, pero nunca había sentido una alegría como esta. «Sí, Sofía», susurró. «Somos una familia». Esa noche, mientras Sofía dormía en su nueva cama, Alejandro se quedó despierto en su estudio. Por primera vez en su vida adulta, tenía una razón para vivir que no tenía que ver con negocios o dinero. Tenía una hija, y ella le estaba enseñando a ver el mundo con una luz que ningún doctor podría explicar. 3 meses después de que Sofía se mudara permanentemente al penthouse, el doctor Klaus Hoffmann llegó a México City con un equipo de neurólogos suizos. Alejandro había decidido traer a los especialistas en lugar de viajar para no separar a Sofía de su nuevo hogar. «Señor Morel, los estudios que me envió son fascinantes», dijo Hoffmann en su oficina, «pero necesito ver el fenómeno con mis propios ojos». «Doctor, antes de que conozca a Sofía debe entender algo», dijo Alejandro. «Ella no es un experimento. Es mi hija. Cualquier cosa que quiera hacer debe ser con su consentimiento. Por supuesto, solo queremos observar y entender». Esa tarde en el penthouse, Sofía conoció al equipo médico. Como siempre, se mostró cautelosa con los extraños, pero cuando Alejandro le explicó que venían a ayudarlo, aceptó cooperar. Hoffmann colocó electrodos en la cabeza de Alejandro mientras Sofía preparaba sus velas. «Increíble», murmuró el doctor al ver los datos en tiempo real. Su corteza visual está respondiendo a estímulos de luz de una manera que desafía todo lo que sabemos sobre ceguera congénita. Sofía encendió una vela y comenzó su rutina habitual. Movimientos lentos, patrones circulares, acercamientos y alejamientos calculados. «La actividad neuronal se dispara cada vez que la niña mueve la llama», dijo la doctora Mueller, observando el monitor. «Es como si su cerebro estuviera aprendiendo a procesar información visual por primera vez». «¿Qué tan lejos puede llegar este progreso?», preguntó Alejandro. «No lo sabemos. Pero lo que está pasando aquí podría revolucionar nuestro entendimiento de la neuroplasticidad». Durante las siguientes semanas, los doctores suizos documentaron cada sesión. Alejandro había progresado más de lo que él mismo se daba cuenta.
Ya podía distinguir entre diferentes intensidades de luz, percibir movimiento básico y detectar contraste entre zonas iluminadas y oscuras. «Papá, ¿quieres intentar algo nuevo?», preguntó Sofía una tarde, usando su tablet. «Claro, mi amor. ¿Qué tienes en mente?». Sofía lo llevó hasta el ventanal y encendió 3 velas de diferentes tamaños. Las colocó en una fila y las fue encendiendo una por una. Alejandro percibió algo extraordinario. No solo veía las 3 llamas, sino que podía distinguir sus diferentes tamaños. La vela grande creaba una sensación más intensa que la mediana y esta más que la pequeña. «Sofía», exclamó, «puedo ver que son de diferentes tamaños». La doctora Mueller, que observaba desde un rincón, casi se cae de la silla. Eso significa que está procesando información sobre forma y proporción. Es un avance enorme. Pero no todo eran buenas noticias. Los reporteros habían comenzado a investigar la historia del millonario ciego que adoptó a una niña milagrosa. Alejandro recibía llamadas constantes de periodistas que querían entrevistar a Sofía. «Señor Morel, la revista Hola ofrece $500,000 por una entrevista exclusiva con la niña», le dijo Roberto un viernes por la tarde. «Ni hablar», gritó Alejandro. «Sofía no es un espectáculo». «Jefe, también llamó Televisa. Quieren hacer un documental». «Roberto, escúchame bien, cualquier periodista que se acerque a Sofía o que trate de fotografiarla sin mi permiso va a enfrentar a todo mi equipo legal. ¿Entendido?». «Entendido, jefe». Esa noche, mientras cenaban, Sofía escribió en su tablet: «¿Por qué la gente quiere conocerme?». Alejandro puso su mano sobre la de ella. «Porque lo que haces conmigo es muy especial, Sofía. Pero no te preocupes. Yo nunca voy a dejar que nadie te lastime o te use». «¿Somos diferentes?». «Sí, mi amor, somos diferentes. Pero eso nos hace especiales, no raros». Sofía se levantó de su silla y se acercó a Alejandro. Puso sus manos en las mejillas de él, como hacía cuando quería verlo mejor. «Yo te quiero, papá», escribió en la tablet. «Yo también te quiero, Sofía, más de lo que las palabras pueden decir». Mientras la abrazaba, Alejandro pensó en lo mucho que había cambiado su vida. Ya no se despertaba sintiéndose vacío. Ya no veía su fortuna como una prisión. Tenía un propósito que iba más allá del dinero: proteger y amar a la niña que había encendido una luz en su mundo de tinieblas. Y esa luz seguía creciendo cada día. Era una noche de diciembre, 6 meses después de la adopción oficial. Alejandro había expandido el Instituto Morel para incluir un programa especial para niños con discapacidades visuales. Sofía había insistido en que otros niños merecían la misma oportunidad que ella había tenido. «Papá, ¿puedo enseñarle a otros niños lo que me enseñaste tú?», había escrito en su tablet semanas antes. «¿Qué te enseñé yo? Tú fuiste quien me enseñó a ver. Tú me enseñaste que ser diferente no es malo». Esa respuesta había tocado el corazón de Alejandro tan profundamente que decidió invertir 10 millones de pesos en el nuevo programa. Ahora, mientras la nieve falsa del Zócalo creaba un ambiente navideño en la Ciudad de México, padre e hija estaban en casa disfrutando de su ritual nocturno. Sofía había creado una nueva rutina. Cada noche, después de cenar, encendía el candelabro de cristal y se sentaban juntos en el sofá. Pero esta vez, en lugar de sostener las velas, ella guiaba las manos de Alejandro hacia su rostro. «¿Qué quieres hacer hoy, mi amor?», preguntó Alejandro. Sofía no respondió con la tablet. En lugar de eso, tomó las manos de su padre y las colocó suavemente sobre sus mejillas. Alejandro había hecho esto miles de veces con otras personas. Era su manera de ver los rostros. Pero con Sofía era diferente. Sus dedos exploraron la cara pequeña y delicada de su hija como si fuera la primera vez. «Tienes la nariz respingada», murmuró sonriendo, «y tus mejillas son suaves como la seda». Sus dedos se movieron hacia los párpados cerrados de Sofía. «Tus ojos…», se detuvo. «Sofía, ¿de qué color son tus ojos?». Sofía abrió los ojos bajo las manos de su padre. Alejandro sintió el movimiento de sus pestañas contra sus dedos. «Me gustaría poder ver el color de tus ojos», susurró. «Debe ser un color hermoso». De pronto,
Sofía hizo algo que nunca había hecho antes. Tomó las manos de Alejandro y las presionó con más fuerza contra su rostro, como si quisiera que él memorizara cada detalle. «¿Qué pasa, mi amor?». Sofía se levantó y caminó hasta donde tenía su tablet. Sus deditos volaron sobre la pantalla, escribiendo con una urgencia que Alejandro nunca había visto en ella. «Mis ojos son cafés como chocolate, mi pelo es negro como la noche, tengo una cicatriz pequeña en la barbilla de cuando me caí siendo bebé». Alejandro escuchó cada palabra con el corazón acelerado. «¿Por qué me dices eso ahora?». Sofía regresó al sofá y volvió a colocar las manos de él sobre su rostro. Con sus deditos, guió a Alejandro hasta encontrar la pequeña cicatriz en su barbilla. «Quiero que me conozcas completa», escribió después. «Quiero que sepas cómo soy». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alejandro. «Sofía, eres la niña más hermosa del mundo. No necesito verte para saberlo». Sofía se quedó muy quieta por un momento. Luego se inclinó hacia adelante y puso su frente contra la de Alejandro, manteniéndose así por varios segundos. Cuando se separó, regresó a su tablet. «¿Tú también eres hermoso?». Alejandro se rió entre lágrimas. «No lo sé. Nunca me he visto en un espejo. Para mí eres el más hermoso». El corazón de Alejandro se llenó de una emoción que nunca había sentido. Era más profunda que el amor, más fuerte que la gratitud. Era la sensación de estar completo por primera vez en su vida. «Sofía», susurró, «tú eres mi luz, literal y figurativamente». La niña se quedó inmóvil por un momento, como si estuviera procesando algo muy importante. Luego, lentamente, abrió la boca. «Pa. Alejandro se quedó helado. Había escuchado bien. «Pa», repitió Sofía, con una voz ronca por 8 años de silencio. «¿Sofía? ¿Estás hablando?». La niña asintió y con un esfuerzo tremendo pronunció la palabra más hermosa que Alejandro había escuchado en su vida. «Papá». Alejandro la abrazó con tanta fuerza que temió lastimarla. Lloró como nunca había llorado, sintiendo que su corazón se expandía hasta ocupar todo su pecho. «Mi niña», sollozó, «mi hermosa niña». Por primera vez en 8 años, Sofía había hablado. Y la primera palabra que eligió pronunciar fue la que definía su nueva realidad. Tenía un papá que la amaba más que a su propia vida. 2 años después, en una mañana soleada de marzo, Alejandro despertó con el aroma de hot cakes que llegaba desde la cocina. Se levantó de la cama y caminó hacia el comedor, donde encontró a Sofía preparando el desayuno con la ayuda de Lupita, el ama de llaves que habían contratado. «Buenos días, papá», dijo Sofía con su voz clara y melodiosa. En esos 2 años, Sofía había recuperado completamente el habla. Al principio solo susurraba palabras sueltas, pero poco a poco su vocabulario se expandió hasta convertirse en una niña parlanchina que llenaba el penthouse con risas y conversaciones. «Buenos días, mi amor», respondió Alejandro besando su frente. «¿Cómo amaneciste?». «Muy bien. Hoy viene el doctor Hoffman con los nuevos resultados, ¿verdad?». «Sí. Y también viene la reportera de National Geographic para terminar el artículo sobre el instituto». Alejandro se había vuelto más abierto con los medios, pero solo para promover la investigación y ayudar a otros niños. Nunca permitía que fotografiaran a Sofía sin su consentimiento. Durante el desayuno, Sofía encendió una vela pequeña como hacía cada mañana. Era parte de su rutina diaria, pero ya no era solo terapia. Era su forma de comenzar el día juntos. Alejandro percibió la llama con una claridad que seguía asombrando a los doctores. Su visión seguía siendo limitada, pero había mejorado tanto que podía distinguir formas básicas, movimiento y diferentes niveles de iluminación. «Papá, ¿quieres que vayamos al instituto después de las citas médicas?», preguntó Sofía. «Los niños nuevos quieren conocerte». El Instituto Morel se había convertido en el centro de investigación más importante de América Latina para el tratamiento de discapacidades visuales. Habían ayudado a más de 200 niños en 2 años, aunque ninguno había tenido progresos tan dramáticos como Alejandro. «Por supuesto, pero primero tenemos que ver qué dice el doctor Hoffman». A las 11 de la mañana, el equipo médico llegó al penthouse con equipo portátil para hacer las pruebas mensuales.
Alejandro, los resultados de este mes son extraordinarios, dijo Hoffman mientras revisaba los datos. La actividad en tu corteza visual ha aumentado un 40% desde el año pasado. ¿Qué significa eso? Significa que tu cerebro sigue creando nuevas conexiones. A este ritmo, podrías llegar a percibir formas más definidas, tal vez incluso colores básicos. Sofía aplaudió desde su rincón. Te dije que ibas a mejorar más. Sofía, dijo la doctora Mueller, ¿cómo sabías que tu papá iba a seguir mejorando? La niña se encogió de hombros. Simplemente lo sabía. Cuando alguien que amas encuentra la luz, esa luz sigue creciendo. Los doctores intercambiaron miradas asombradas. Después de 2 años estudiando el caso, seguían sin entender completamente cómo una niña de 10 años había logrado activar procesos neurológicos que la ciencia consideraba imposibles. Esa tarde, en el instituto, Alejandro y Sofía trabajaron con 3 niños nuevos. Sofía había desarrollado su propio método de terapia, combinando velas, espejos y mucha paciencia. Recuerden, les decía a los niños, no importa si no ven como otras personas, ustedes pueden ver de maneras diferentes, y eso los hace especiales. Alejandro observaba a su hija enseñar y sentía un orgullo que lo llenaba por completo. Sofía había tomado su experiencia y la había convertido en esperanza para otros. Al final del día, mientras regresaban a casa en el auto, Sofía se recargó contra el hombro de su padre. «Papá, ¿te acuerdas cuando me preguntaste de qué color eran mis ojos?» «Sí, mi amor. Dijiste que eran cafés como chocolate. ¿Quieres saber un secreto?» «Siempre. Mis ojos cambian de color dependiendo de la luz. A veces son cafés, a veces verdes, a veces tienen puntitos dorados». «¿En serio?» «Sí. Pero lo más bonito es cuando me miras tú. Cuando tú me ves con tus manos, mis ojos brillan de una manera especial». Alejandro la abrazó contra su pecho. «Sofía, tú me diste la vista más importante de todas». «¿Cuál?» «La capacidad de ver con el corazón». Mientras el auto se deslizaba por las calles iluminadas de México City, Alejandro reflexionó sobre su vida. Había nacido ciego, pero había encontrado la luz en los lugares más inesperados, y esa luz tenía nombre: amor, familia, propósito. La verdadera visión no estaba en los ojos, sino en la capacidad de reconocer los milagros que suceden cuando menos los esperamos. Y su milagro tenía 10 años, ojos que cambiaban de color y una risa que iluminaba hasta los rincones más oscuros de su alma. ¿Te conmovió la historia de Alejandro y Sofía? Esta hermosa narrativa nos recuerda que los milagros más grandes a menudo llegan envueltos en los momentos más inesperados de nuestras vidas. El amor entre un padre e hija puede romper todas las barreras, incluso aquellas que la ciencia considera imposibles. Si esta historia tocó tu corazón tanto como el nuestro, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite recordar que siempre hay luz, incluso en la oscuridad más profunda. Nos encantaría saber qué parte de la historia te impactó más en los comentarios. ¿Fue el momento en que Sofía pronunció su primera palabra? ¿O tal vez cuando Alejandro percibió la luz por primera vez? Si disfrutaste de esta emotiva historia, suscríbete al canal para más contenido que toca el alma y nos conecta con lo más profundo del corazón humano. Y cuéntanos, ¿desde qué país nos estás viendo? Queremos saber dónde están nuestros amigos que comparten el amor por estas historias que transforman vidas.